Luz y verdad, señoritas. En esta oportunidad vamos a revisar operaciones con números naturales. Ahí tenemos nuestra competencia, resuelve problemas de cantidad, la capacidad, que es emplear estrategias y procedimientos, el desempeño, emplear estas estrategias para resolver problemas que implican la adición y sustracción de números naturales. No se olviden siempre practicar las virtudes del orden y la obediencia. Bien, vamos a recordar que tanto en la suma como en la diferencia encontramos elementos, como lo podemos apreciar aquí. En la suma, algo muy conocido, cada elemento se le llama sumandos. Y el total viene a ser justamente la suma o total. Nosotros siempre la reconocemos con estos términos, ¿no? Adición o suma, ¿no? Siempre nos dicen adición o suma. En el caso de la resta o la sustracción, también lo conocemos como diferencia. Entonces, nos pueden decir haya la diferencia o haya la sustracción, entonces también nosotros lo podemos emplear con esos términos. De igual forma, tiene elementos. El número que está en la parte de arriba le llamamos minuendo y luego el segundo viene a ser el sustraendo. El resultado viene a ser la diferencia o la resta. Para yo realizar la operación de suma y resta, que para ustedes pienso yo que ya es algo muy conocido, lo único que tenemos que hacerlo es colocarlo ordenadamente. Ahora, lo podemos hacer de manera vertical, como lo vemos en este ejemplo. Entonces yo básicamente tengo que respetar el valor posicional de cada número y luego efectuar justamente la operación de sumar o adicionar. Entonces nosotros vamos sumando y colocando apropiadamente el valor donde corresponde. Hallamos entonces la suma o total. En el caso de la sustracción o de la resta es muy parecido. También lo tenemos que colocar ordenadamente, igual respetando el valor posicional de cada número y luego sustraer es quitar, ¿no? Entonces vamos restando cada uno de los valores para hallar entonces nuestra diferencia. Pero esta es una forma de sumar o restar. Pero si nosotros apreciamos aquí, también se puede presentar este tipo de operaciones de manera horizontal. Y más aún podemos apreciar de que tiene signos de agrupación, como por ejemplo los paréntesis, los corchetes y más aún puede tener llaves. Entonces, para resolver este tipo de operaciones, recuerden que hay un orden, es decir, va de adentro hacia afuera. Entonces, yo voy resolviendo primero las operaciones que están en el paréntesis y luego voy sacando esas operaciones con esos resultados hasta llegar al final. Entonces, hay que ir respetando el orden operativo para que el resultado sea correcto. Veamos entonces en estos ejemplos. Vemos en este primer ejemplo, tenemos un paréntesis, ¿sí? Aquí está. Y como bien lo ejemplifico ahí, tenemos que realizar primero esta operación. Ahora, no se olviden, siempre empezamos nuestra operación de izquierda a derecha. ¿Sí? Como lo podemos apreciar ahí. Es decir, que siempre el 65 lo vamos a tener en la parte que está adelante y luego voy a ir efectuando la operación que viene después. En este caso es el paréntesis. Luego que he efectuado ese paréntesis, vuelvo a bajar este número, este valor, que en este caso es 12. Muy bien, y así vamos respetando.
nuevamente 65 más 17, saco su resultado y posteriormente, ¿sí?, lo voy a restar de 12. Y finalmente vamos a obtener el resultado final. Entonces, no se olviden de ir justamente de izquierda a derecha. Veamos en este segundo ejemplo. Igual, nuestro paréntesis está aquí. Por lo tanto, estos primeros valores no los voy a resolver. ¿Por qué? Porque no están agrupados. Entonces los voy a bajar igual y lo único que voy a resolver es la operación o las operaciones que están indicadas en el paréntesis. Entonces efectuamos y nos salió 16 y nuevamente ahora sí, que ya tengo el resultado del paréntesis, empiezo nuevamente en el número de la izquierda y digo 38 menos 15. Saco ese resultado y luego recién lo voy a adicionar al 16 que está acá y me salió como resultado el 39. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque siempre tenemos que tener en cuenta de que las operaciones van en orden. Entonces, tenemos que seguir esa secuencia. Ahora, aquí no tenemos ningún paréntesis, ningún signo de agrupación. Por lo tanto, de igual forma, empezamos 43 menos 16, me salió 27. Recién este valor lo agrupo con el siguiente número. Yo no resuelvo esto porque no me lo están agrupando. Entonces, este resultado recién va a trabajar con 24. Como es suma, lo voy a sumar. Y luego este 51 recién voy a restarle 6 y me salió 45. Vemos que vamos avanzando, ¿sí? A medida que vamos avanzando, vamos obteniendo entonces un resultado. Y por último, aquí lo tenemos, es todo operaciones combinadas, como vemos aquí. Por lo tanto, de igual forma, empiezo aquí y comienzo a sumarle más 7, me salió el resultado. Luego resto 2, me salió el resultado. Y así voy avanzando hasta llegar a mi resultado final. Yo en ningún momento se ha agrupado o he resuelto esto o lo de estos dos números, no, sino que voy avanzando de izquierda hasta llegar al último número y obtenemos ahí correctamente mi resultado. Muy bien, entonces esta es básicamente la técnica operativa de lo que es la suma y la resta. Entonces creo yo que solamente lo que estamos haciendo es dar un repaso a lo que ustedes han hecho y han trabajado también en la primaria. Entonces ahora lo único que nos queda es practicar estas operaciones. No son números muy grandes, pero así lo vieran, lo único que tenemos que hacer es sumar bien y restar bien. También vamos a recordar que la adición tiene propiedades. ¿Para qué nos sirven las propiedades? Las propiedades son, digamos así, reglas que nos dan para poder hacer una operación de una manera práctica, de una manera rápida, pero estas propiedades no implican un cambio en esta operación. Lo único que nos ayudan es a resolver de repente de una manera más práctica. Muchas veces la utilizamos sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces solamente lo que vamos a hacer ahora es recordar este tipo de operaciones. Por ejemplo, la propiedad asociativa. Esta propiedad, su mismo nombre lo dice, es asociar. ¿Qué quiere decir? Que si yo asocio 2 o 3 números de diferente manera,
el resultado no me va a variar. Eso es lo que significa. Entonces, en el caso de la adición, se cumple perfectamente, como vemos aquí en el ejemplo. En este ejemplo, ahí tenemos 7 más 4 más 5. Entonces, fácilmente yo resuelvo este valor. 7 más 4 me dio 11, luego le sumo 5 y me salió 16. Pero, ¿qué pasa si se asocia estos valores de diferente manera? Entonces, ya no el 7 más 4, sino que ahora lo voy a asociar el 4 más 5. Entonces, el 7 quedó afuera y ahora sí asocio entre paréntesis el 4 más 5. Y luego resuelvo las operaciones. Entonces, 7 más 4 más 5 me dio 9 y luego sumo estos dos. Y si observamos, los resultados son iguales. Entonces, la asociativa en una operación de adición sí se cumple, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué otra propiedad podemos recordar? Una muy conocida, conmutativa. Conmutar significa cambiar, es decir, voy a cambiar el orden, como vemos aquí en el ejemplo. Entonces, 7 más 4 será igual que 4 más 7. Entonces, si nosotros lo sumamos, obviamente nos va a salir el mismo resultado. Entonces, como dice ahí, gracias a las propiedades asociativa y conmutativa de la adición, se pueden efectuar largas sumas de números naturales sin utilizar paréntesis y sin tener en cuenta el orden. Entonces, esas propiedades, como yo les digo, muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta que las estamos aplicando, ¿no? Pero obviamente solamente se está cumpliendo en la suma de números naturales, ¿correcto? Y otra propiedad muy conocida, el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro de la suma? Es el 0. El 0 es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque no lo cambia, no afecta al número, ¿correcto? Quiere decir que cualquier número sumado con 0 siempre me va a dar el mismo número. Por eso es neutral, no le afecta en absoluto. Por ejemplo, 7 más 0, 7. Si yo sumo un número grande, 1500 más 0, siempre me va a dar 1500. Entonces, es el elemento neutro. Entonces, básicamente hemos recordado 3 propiedades fundamentales que tiene la suma o la adición: la conmutativa, la asociativa y el elemento neutro. Ahora veamos, ¿la sustracción tendrá también propiedades? Veamos, dice, igual que la suma, la resta es una operación que se deriva de la operación de contar. Pero la resta no tiene propiedad conmutativa. Fíjense, no es lo mismo A menos B que B menos A. ¿Por qué? Porque si yo quiero restar, por ejemplo, 10 menos 5, no me va a salir igual que 5 menos 10. Ahí ya va a formar parte de otro tipo de conjunto, ¿no? Por lo tanto, entonces esta propiedad conmutativa no se cumple para la sustracción. Entonces, estas propiedades solamente nos sirven para trabajar de una manera más práctica, más rápida y que muchas veces no nos damos cuenta de que las estamos aplicando. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a practicar en tu ficha de trabajo. Muchas gracias.